Yamai, Mañun mi Peñi, Mañun Mañana Man. Damos comienzo a la sesión de hoy que va a tener una parte de recordatorio sobre las clases anteriores, ya especialmente la clase anterior. Y vamos a ver un tema muy parecido al de la clase anterior, de modo que el resumen nos va a servir harto al inicio de la sesión. Así que comencemos. ¿Ya? Estamos en el capítulo quinto de nuestro curso, ¿ya? Estamos en el tema los pronombres posesivos y se acuerdan que la sesión anterior vimos los pronombres posesivos. Hoy día vamos a hacer un pequeño resumen de los pronombres posesivos para que no los olvidemos y luego vamos a hablar de los pronombres posesivos nuevamente, pero lo que llamamos las formas alternativas de los pronombres posesivos. Ya vamos a ver lo que llamamos la forma reforzada de los pronombres posesivos, cómo reforzarlos para evitar ambigüedades o también para darle más énfasis a la posesión. Y también vamos a hablar de las formas simples de algunos pronombres posesivos. Ya algunos pronombres posesivos tienen esta forma reforzada que impide la ambigüedad y otros tienen la forma simple, cuando el contexto nos permite entender perfectamente sin ningún problema a qué nos estamos refiriendo. Y bueno, luego de eso vamos a pasar a hacer algunos ejercicios, ¿ya? Para que no nos olvidemos de estos temas y los pongamos en práctica casi inmediatamente. ¿Ya, May Ñonpuche? Entonces, veamos qué es lo que traje acá. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo los pronombres posesivos la sesión anterior? Y vamos a hacer el pequeño recordatorio de cuáles son estos pronombres posesivos para cada uno de los pronombres personales. Para que lo tengan ahí claro, está en la página 30 de su manual, ¿ya? Y vamos a ver también qué significa, ¿ya? Entonces, para el pronombre inche, o inche también se puede decir así, el pronombre posesivo es ni, ¿ya? Entonces este ñi hace referencia a lo que es mío, a lo que es mía, ¿cierto? Mi o mis. Entonces aquí tenemos una expresión, vamos a usar este mismo sustantivo, mapu. Mapu es un sustantivo que tiene que ver con la tierra, ¿ya? La tierra, el territorio, la tierra, ¿cierto? Podríamos profundizar mucho en ese significado, pero vamos a usar en este momento solamente el significado de tierra para que veamos el ejemplo. Por lo tanto, si es que haciendo referencia a este monito que indica yo, que lo hemos tomado de nuestros Puwenui de Kimel Tuwe, prestado, ¿ya? Ñi Mapu significa mi tierra, ¿ya? Veamos el siguiente pronombre posesivo. El siguiente pronombre es el relacionado con el pronombre Eimi o Eimi, ¿ya? Eimi significa tú, o también significa usted. Y si estamos en Puelmapu, podríamos decir que significa vos. Entonces, si yo digo mi Mapu, eso significa tu tierra. O también podríamos decir de manera alternativa la tierra tuya. También es válido traducirlo o interpretarlo como la tierra tuya porque significa lo mismo, ¿ya? En términos pragmáticos. Entonces, mi Mapu, tu tierra o la tierra tuya. Ahora, el siguiente pronombre, que también es singular, es el pronombre vei. Vei. Ya tenemos que hacer bien esa V. V, vei. Ve. ¿Ya? Y no es como diríamos en castellano, vei, con los labios, no, vei. Entonces, para el pronombre vei, que significa él o ella, ese, Mira, esa mira. o eso, No. vamos a decir que es ni el pronombre posesivo, ¿ya? Entonces ahí tenemos el pronombre posesivo ñi, y si yo digo ñi mapu, significa su tierra o la tierra de él, la tierra de ella, la tierra suya. Ahí tenemos todos esos significados que hacen
referencia a they, lo mismo, ¿cierto? Hasta ahora, ¿cómo vamos? No sé si voy muy rápido, vamos bien, o alguien tiene alguna consulta sobre estos pronombres singulares que hemos visto, como resumen. Veo que todo bien, ya, hasta ahora. No sé si alguien tiene alguna pregunta, nada, todo bien, ya. May, Ujú. ¿cómo diferencio el yo del tú si los dos usan ni? ¿Cómo diferenciamos el El ni yo, de ni they? de yo y el ni de they. Ah, ya. Justo hoy día vamos a hacer eso en nuestra sesión, ¿ya? Eso vamos a tratar de explicar en la sesión de hoy, después de que veamos el resumen, cómo podemos desambiguar, o mejor dicho, especificar exactamente si nos referimos a hinche o nos referimos a they, ¿ya? Así que primero veamos este resumen y luego pasamos a eso chuchu, ¿ya? Mañumpo y mi chuchu. Ya, veamos. ¿Se acuerdan de este pronombre? Inchiu, que significa nosotros dos o nosotras dos. Ya. El pronombre para el pronombre posesivo es iu. Acuérdense que no es como en castellano you, ¿no? Es iu, iu. Iu mapu significa nuestra tierra. Y ahí están ellos indicando que es nuestra, ¿cierto? Pero nuestra de nosotros dos, o nosotras dos también, ¿ya? Porque es un pronombre dual, un posesivo dual. Iu mapu, nuestra tierra. Ahora, veamos el siguiente pronombre dual como resumen. Eimu, eimu, que significa ustedes dos, vosotros dos, vosotras dos, ya. El pronombre posesivo que se utiliza para eimu es el pronombre mu, mu, ¿ya? Entonces aquí tenemos la expresión mu mapu, la tierra de ustedes dos, la tierra de vosotros dos, o vosotras dos, o vuestra tierra, ¿ya? Entonces mu es el pronombre que usamos para eimu. Ahora veamos este pronombre que viene, que hace referencia al pronombre personal they en u, ¿ya? They en u es el pronombre personal que usamos para decir ellos dos o ellas dos. Es un pronombre dual y el pronombre posesivo es un poquito más complejo porque consta de dos partes. La primera parte es ni y la segunda parte es en u. Y lo interesante de esto, como vemos acá, voy a hacer una ampliación, es que la posesión se pone entre medio del ñi y del en-u, ¿ya? Entonces, cuando queremos hacer la frase posesiva, es decir, utilizarlo con el sustantivo, por ejemplo, tenemos el siguiente caso, ñi mapu en-u. Y ahí estamos diciendo inequívocamente y sin ambigüedades su tierra, pero referida a ellos dos o ellas dos. La tierra de ellos dos o ellas dos. ¿Ya? Es específico de dos, ¿ya? Porque es el pronombre ni en u. ¿Ok? Y finalmente, veamos los respectivos a los pronombres plurales, ¿ya? El primer pronombre plural es el pronombre inchin, inchin, que significa nosotros todos o nosotras todos, todas, pero hace referencia a tres como mínimo o más, hasta el infinito, ¿ya? Entonces aquí tenemos este pronombre inchin y el pronombre posesivo que hace referencia a inchin es el pronombre in,
iñ, ¿ya? Entonces aquí tenemos el ejemplo Iñmapu, nuestra tierra, pero nuestra referida a todos nosotros o todas nosotras, tres o más personas, ¿ya? Iñmapu. Veamos el siguiente pronombre personal plural. El siguiente es eiman, ¿ya? Ojo con esa e, eiman, eiman, que significa ustedes, todos, tres o más, vosotros o vosotras, todos, tres o más. Y acá tenemos la oración o la frase posesiva men mapu, la tierra de todos ustedes, la tierra de todos vosotros, vuestra tierra, pero de ustedes, tres o más personas. ¿Ya? Este es un pronombre plural. Y finalmente tenemos el último pronombre personal plural, they ngan. Ojo con esa pronunciación, they ngan, que significa ellos o ellas plural, es decir, tres o más. Para este pronombre personal tenemos acá su equivalencia posesiva. Es muy parecido a uno que ya habíamos visto. Este es ni combinado con engan. Y la posesión está al medio. Y de manera muy similar a como ya lo habíamos visto, ni mapu engan. Ni mapu engan. La tierra de todos ellos o todas ellas plurales. ¿Ya? De esa forma, aquí tenemos la presentación del resumen de todas las equivalencias que hay entre los pronombres personales y los pronombres posesivos. ¿Ya? Ahora, antes de que comencemos con los contenidos de esta sesión, me pregunto si es que necesitan alguna otra explicación o tienen algún comentario o consulta de este resumen. Y si está todo bien, también pueden expresarlo. Vamos a ver qué dice la gente. Todo bien, dice la Yerka. Ya, el Peña y Ramón también nos expresa que todo está bien. Solamente tenemos la pregunta que dijo la Chuchu. ¿Ya? La Chuchu nos dijo recién, ¿cómo puedo diferenciar estos ni? Es una pregunta válida, porque ustedes que están, la mayoría, recién aprendiendo la lengua mapuche, en algunos contextos van a tener confusión, ¿ya? Pero les voy a contar el caso del castellano primero, ¿ya? Entonces, para que vean que el castellano es muy ambiguo, existe un pronombre posesivo en castellano que es el pronombre su y el pronombre sus, ¿ya? Veamos este ejemplo. Su hijo o sus hijos. Si yo digo su hijo o sus hijos, puedo decir que son el hijo de él, de ella, de ellos, su hijo, el hijo de ellos, ¿cierto? De ellas, de usted, su hijo, o sus hijos, también de usted y de ustedes. Entonces, el pronombre su hace referencia a seis pronombres personales en castellano. Es sumamente ambiguo. Y cuando uno conversa o habla en castellano, esa ambigüedad no es tal, porque podemos decir, el contexto nos está indicando a qué se está refiriendo. Por ejemplo, yo a la Chuchu le digo, su hija se llama Yerka, ¿ya? Aprovechando ahí que la Lamuel nos escribió,
y lo estoy diciendo a usted. Entonces, como ven, su tiene que ver con usted. Ahora, también yo puedo decirle a la gente de esta sala, su hija se llama Yerka, refiriéndome a la hija de ella. Entonces, es muy ambiguo en algunas ocasiones, pero el contexto o lo que estamos interpretando de lo que vemos o hablamos nos va a dar la información suficiente para completar los datos que nos faltan. La lengua mapuche funciona así. El contexto nos indica si es que ñi hace referencia a inche, yo o a vei. Pero independiente de que el contexto nos ayude, la lengua mapuche también tiene una forma que nos permite entender sin necesidad del contexto. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, que son las llamadas variaciones en las formas de los pronombres posesivos. Eso lo vamos a encontrar en el manual en la página 31, me parece. ¿Ya? Entonces aquí está el problema que nos planteaba la Chuchu recién. Nos decía, ¿cómo podemos diferenciar el ñi cuando se refiere a hinche? Por ejemplo, aquí tenemos esta monita que nos prestaron en Kimeltue. ¿O cómo podemos diferenciar ese ñi si se refiere a vei? Esa es una pregunta válida, porque son iguales, suenan iguales y se usan igual. Entonces, de alguna manera, tenemos que saber cuando no hay un contexto, tenemos que saber cómo diferenciarlos. Y es aquí como la lengua mapuche y la variante picunche, que es la que estamos estudiando, eh, tiene una forma muy especial de diferenciarlos. ¿Ya? Entonces voy a hacer la referencia primero con el pronombre inche o inche, que significa yo. Entonces, aquí tengo el concepto, o mejor dicho, la frase posesiva que se forma con el pronombre ñi. La misma que hemos analizado ya durante esta sesión. Ñi mapu, mi tierra. ¿Ya? Entonces, como este ñi mapu es tan ambiguo, vamos a usar lo que llamamos la forma reforzada. La forma reforzada. Vamos a reforzar en la oración que este ñi es, sin ninguna duda, el que pertenece a inche. ¿Y cómo se hace? Utilizando el mismo pronombre personal. De esta manera, por ejemplo, ñi mapu la podemos decir utilizando, además de ñi y de mapu, el pronombre inche, convirtiéndolo a la derecha en las siguientes equivalencias. Inche ñi mapu, ahí lo tenemos reforzado con el inche antes. Inche ñi mapu, que podríamos decir literalmente significa yo mi tierra, pero obviamente no vamos a hablar así en castellano, vamos a decir mi tierra simplemente. Con esta idea de poner el inche delante, ya reforzamos que se refiere a inche. Alternativamente, y que suena menos, es decir, no se usa tanto, pero también es otra forma de hacerlo, en vez de ponerlo antes del pronombre posesivo, lo ponemos después de la posesión. Y esta es la segunda forma reforzada. Ñimapu inche. Ñimapu inche. Y ahí
despejamos cualquier duda de que ñi se refiere a inche o a bei. Ya voy a ver acá los comentarios lo que me dicen. Claro, acá la Lamuñerca dice que en castellano, especialmente en el campo, la gente a veces se expresa diciendo mi tierra mía, para reforzar la idea de que me pertenece a mí. Entonces, de esa forma, muy análogo, ya parecido, pero no vamos a decir que esto es algo que proviene de una lengua o de la otra, sino que este es el sistema mapuche para hacerlo. Lo que hacemos es, antes del pronombre posesivo, ponerle el pronombre personal y ahí despejamos cualquier duda. Inche ni mapu. O, de manera alternativa, podemos reforzarlo con el pronombre personal después de la posesión. Ni mapu, inche. Y aquí tenemos las tres formas de decir lo mismo. Ni mapu, mi tierra. Inche ni mapu, mi tierra. O ni mapu, inche. Esta es la explicación de cómo funciona este sistema. Antes de que pase a la explicación del mismo tema, con los otros pronombres, me gustaría recopilar sus preguntas, sus dudas y sus opiniones con respecto a esto que estamos analizando ahora. Acá el Peñi Lemuñamcu Marimari dice, en zonas rurales de Chiloé, donde se habla un español calcado del mapudungún, todavía la gente dice yo mi tierra. Sí, eso es un fenómeno muy común, especialmente en zonas donde la lengua mapuche ha sobrevivido mucho más tiempo y los hablantes de castellano podríamos decir que son menos generaciones. Usan esos calcos que todavía no han sido, entre comillas, diríamos, eh, corregidos por la educación formal, ¿ya? Entonces, es un bonito ejemplo de cómo la lengua mapuche todavía, al menos en esas zonas, sigue o siguió haciendo hace un tiempo una influencia sobre el castellano que estaba recién aprendido. Aquí tenemos entonces estas dos formas, inche ñimapu y ñimapu inche, ¿ya? Veamos el siguiente ejemplo. ¿Les parece que avancemos o hay alguien que quiera comentar otra cosa? También si es que vamos bien con esto, indíquenme si es que va bien. Entonces dice acá, el Peñi José nos dice, entonces cualquiera de las formas es factible. Correcto. Cualquiera de estas formas es factible porque significan, en términos prácticos, lo mismo. Ahora, las dos de la derecha, es decir, Inche Ñimapu o Ñimapu Inche, podríamos decir que son un poquito más fuertes en términos de la expresión de la persona. Es decir, está reforzando que es mía en este caso. Bueno, este sistema nos permite para desambiguar, es decir, para no tener dudas, pero también nos sirve para reforzar la idea. En castellano no existe algo así, porque no usa esta forma de refuerzo, ¿ya? Claro, una pertenencia total, o mejor dicho, por ejemplo, si yo digo Incheñimapu, Peñi, Incheñimapu, ¿ya? Estoy diciendo, Peñi, entérese, esta tierra es mía. Es distinto decir mi tierra, ¿ya? Es como asegúrese de saber que es mía, más que una pertenencia total, sino que quede claro. Podríamos decirlo así, ¿ya? Pero también nos va a servir para desambiguar esta forma, ¿ya? Es decir, que no pertenece a Bey. Ahora, hay otros pronombres en donde no cabe duda que les pertenece algo, entonces aquí les voy a mostrar un ejemplo. Con el pronombre Amy, no hay ninguna duda si es que usamos mi. Mi significa de ti, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir mi chao, mi papá. O sea, disculpen, tu papá, tu papá.
tu padre, el padre de vos, ¿ya? Pero también puedo reforzarlo como idea. De la misma manera, Amy mi chao, tu papá, o mi chao Amy, tu papá. Funciona de manera similar con el pronombre personal Amy y su pronombre posesivo mi. ¿Conocían esta forma? Las personas que ya hablaban la lengua mapuche de otros territorios conocían este tipo de refuerzo. Ahora vamos a ver el pronombre they, que se acuerdan que tenía esta dificultad de diferenciarlo con inche. Ya funciona de la misma manera, pero vamos a decir que tiene un pequeño detallito que podemos confirmar con la variante picunche de la lengua y también podríamos decir en la lengua antigua. ¿Cómo funcionaba en la lengua antigua también esto? Y aquí está la forma. They tiene el pronombre ñi. Y acá tenemos el siguiente ejemplo. Ñiñuque, ñiñuque. Cuando queremos decir la madre de él, la madre de ella, ¿cierto? Su madre, ¿cómo lo reforzamos en la variante picunche? Esta es la primera forma reforzada. Vei ñiñuque. No hay nada nuevo bajo el sol ahí, ¿cierto? Es decir, ya sabíamos que funcionaba más o menos así, pero la segunda forma tiene esta irregularidad, podríamos decir, que en vez de posponer vei, se pospone una forma corta de este pronombre, que es la forma ve. Entonces, usualmente se dice niñuque ve. Esto todavía es vigente en algunos territorios, ¿ya? Por ejemplo, en las hablas que se dan en la cordillera, es la forma que se usa para reforzar, ¿ya? En vez de poner el vei, que conocemos como el pronombre, se pospone en esta segunda forma reforzada, ve, ¿ya? Me pregunto si tienen alguna duda o algún comentario hasta ahora. Veo que por ahí se abrieron algunos micrófonos. Peña y Ramón, ¿vamos súper bien? No, el pain. ¿Sí? Es interesante esa forma B, porque si usáramos ni solamente para el en che, con la forma B ya nos quedaría súper clarito que estamos hablando del ni de él o de ella, solamente aplicando la B. Pero como muy Ujú, bien usted señalaba, es el contexto lo que te va a decir todo. Si al final, para efectos de hacer la clase, tenemos que hacer estos ejemplos de esta manera. Pero el día de mañana, cuando ustedes hablen o lean, se van a dar cuenta en la lectura o en el hablar de qué se está tratando el tema. Eso, ujú. Sí, Mañón Poimi Peñi muy bien lo dice, Una, ¿ya? una, Así una que, consulta. Peñi, Por ejemplo, para escribir el V, necesariamente hay que poner ese como asterisco que está ahí, ah, o no. eh, no, disculpe. Lo que pasa es que ese asterisco yo lo puse acá Ah, ya, ya, para que se ya. dieran cuenta, pero no es parte de la ortografía. Ah, ya, Buena pregunta, sí. No es parte de la ortografía ese asterisco, ¿ya? Podría haber puesto una flecha mejor. ya, Ya, ya. pero eso, ya. Es Mañón que como Poimi. tiene tantas cositas así de repente que se ponen, ¿cierto? O se destacan en alguna frase, en la L con su guión abajo, ¿cierto? Entonces pensaba yo que ese asterisco también era parte de la escritura. Otro símbolo más que hay que agregarle. No pasa con eso. No pasa con esto, Sí, mi ya, Mañón ya, Poimi. gracias. Muchas gracias. Ya. Entonces, nos quedamos aquí con este ejemplo B. María muy Marcia. Una consulta es, ¿siempre va el B al último?
claro, cuando se pone en la forma reforzada que dijimos, la forma reforzada 2 que va al final, se usa ese V, ¿ya? Ahora, quizá en algún contexto alguien pueda decir vey, ya no está erróneo, pero mayoritariamente se dice ve, ¿ya? Ve, niñuque ve, ¿ya? Mañun poimi la marcia. Ya, vayamos a los Sí, señor pronombres Jorge. duales. Ah, ven, Mari Mari. Sí, mi tía se refería, así es, si puede decir ve ñiñuque, por ejemplo. Ah, ya, ya, ahora entiendo, sí. De momento yo nunca he recopilado que alguien diga ve niñuque. Ahora, eh, tendríamos que analizar en otros contextos, en otras variantes de la lengua, si es que eso ocurre, pero aparentemente en la variante picunche nunca vamos a encontrar esa forma ve ñiñuque. Normalmente se da vei al principio, ¿ya? Y lo conozco bien también por la variante pehuenche de la lengua. Pero si alguien tiene otra recopilación de esta forma diferente, ve o ve, también lo podría compartir, ¿ya? Es interesante ese estudio de la forma diferente, ¿ya? You, you, de nosotros dos, ¿cierto? Y aquí tenemos este ejemplo, Yushewa, Yushewa, nuestro perro, y aquí está esta pareja que dice nuestro perro, Yushewa, ¿cierto? Y no hay ninguna dificultad, ¿cierto?, en entender que you hace referencia a Inchiu. Entonces, de todas formas, también existen las versiones reforzadas. Inchiu Yutrewa o Yutrewa Inchiu, ¿ya? Que sirven para reforzar la idea de que es nuestro, de nosotros dos o de nosotras dos, ¿ya? Entonces, Inchiu Yutrewa o Yutrewa Inchiu. Ahí lo tenemos como otro ejemplo, ¿ya? Y esta es una pregunta que les voy a hacer, ¿ya? ¿Cómo ven ustedes el siguiente caso? ¿Ya? El siguiente caso, que es el último pronombre dual, que es vei en u. Ah, no, disculpe, todavía no voy a hacer esa pregunta. Me falta uno, ya, me adelanté, ¿ya? Ya, olviden lo que dije, pero ahora vamos a ver el segundo de los duales, ¿ya? Eimu, ¿ya? Con su pronombre mu, el pronombre posesivo mu, no hay ninguna dificultad en entenderlo, pero tenemos las formas reforzadas. Acá tenemos el ejemplo muruka, muruka, la casa de ustedes dos, vuestra casa de ustedes dos, y tenemos la forma reforzada, eimu muruka o muruka eimu. ¿Ya? Ahí la tenemos. Entonces, les hago otra pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es más fácil de formar de las tres versiones que tenemos? Muruka, eimu muruka o muruka eimu. ¿Cuál les suena más natural a ustedes? Quiero saber eso, porque para mí hay una que es más natural y no sé por qué es la que más uso yo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería la más natural? Veamos los comentarios qué es lo que nos están compartiendo acá. Acá Daniel nos dice que Muruka y Mu le suena más natural, ¿ya? Fran nos dice, a mí me parece Muruka y Mu, no sabría decir por qué. Vicky nos dice Muruka y Mu, y Daniel nos dice, repetir Mu dos veces seguidas se me hace raro. Ya, sí, yo también he pensado eso, ya, que decir Eimu Muruka
o muruca y mu, hay una dificultad en la pronunciación de estas mu que se siguen, ¿ya? Pero yo en lo personal, en la mayoría de los pronombres, la mayoría de estos ejemplos reforzados, yo suelo decir esta forma, siempre, o casi siempre, ¿ya? Y en algunos pronombres las uso, en otros pronombres no las uso, y eso no sé por qué será, ¿ya? Me pasa de que yo aprendí primeramente la variante de la Araucanía, y quizá algo de eso recuperé yo, que hace que la utilización de estos pronombres para mí sea más natural en la forma reforzada uno, ¿ya? Pero también entiendo que mu, ruca y mu sea más natural en términos de la pronunciación para ustedes. Ya veamos aquí qué otras cosas nos dicen. Para José, Muruca, con eso basta. Y sí, también, si le suena más fácil, es totalmente válido. Ya, y acá está la otra pregunta, ¿cómo creen que va a ser en el siguiente caso? Porque el pronombre posesivo de la tercera persona dual es muy largo, es ni en u, ¿ya? Entonces, para este caso, en donde el pronombre es muy largo y además está compuesto de dos palabras, se entiende que la forma ya es una forma que viene reforzada per se. Es decir, Nimapu en U ya es por sí solo el refuerzo. Entonces, no hay que reforzar esta forma, ¿ya? Basta con que digamos Nimapu en U, ya estamos reforzándolo, ¿ya? De hecho, el último componente en U podríamos decir que es en realidad un refuerzo, ¿ya? Así que cuando uno dice Ñimapuengú, eh, ya estamos asegurándonos de que son dos personas, ellos dos o ellas dos, ¿ya? Así que ahí tenemos eh, que acá no se cambia, ya está reforzada per se, ¿ya? Eh, Sigamos. Ahora venimos a los pronombres plurales. Estos pronombres plurales son súper usados en la lengua, son más usados que los duales y por esa razón van a escucharlos o leerlos más a menudo, ¿ya? Solamente tenemos que recalcar siempre que se refieren a tres o más, ¿ya? Entonces veamos el primero de ellos, inchin, que es el pronombre personal, ¿ya? Tiene un pronombre posesivo que es in. Y acá tenemos un ejemplo, in y a él. In y a él. ¿Ya? Y a él es una palabra que tiene tres sílabas, si no se han dado cuenta, y a él, in y a él, nuestra comida, ¿ya? De todos nosotros, tres o más. Y acá tenemos sus formas reforzadas. Inchin, in y a él, inchin, in y a él, o in y a él, inchin. Y ahí estamos reforzando la idea que es nuestra, de inchin, nosotros plural, ¿ya? Ahí tenemos el ejemplo para inchin, ¿ya? Y a él es la palabra que usamos para comida, para todo orden de comida, ¿ya? Vale decir una sopa y pilla, ¿cierto? Arroz, papa, ¿ya? Carne, todo esto queda dentro del concepto y a él, ¿ya? Em, Sigamos ahora viendo el siguiente ejemplo. Ustedes, plural, vosotros, plural, el pronombre Eiman tiene su pronombre posesivo man, man,
¿ya? Y acá tenemos un ejemplo de su uso, man kudu, man kudu. Kudu es la palabra que usamos para decir ropa. Cualquier ropa queda dentro del concepto kudu o kudu, ¿ya? Puede ser el chamanto, el chamal, ¿cierto? Los pantalones, las camisas, ¿ya? Los pañuelos, kudu. Man kudu, la ropa vuestra o de todos ustedes. Y acá tenemos la forma reforzada, eiman man kudu o man kudu eiman. Ya como lo esperaban, se hace de la misma manera, ya utilizando su pronombre personal respectivo. ¿Ya? Ahí tenemos kudu. Y lo interesante de kudu, ¿ya? Es que es una palabra inanimada, ¿cierto? Entonces, si uno dice kudu, nos podemos estar refiriendo a una prenda o quizá de manera menos específica a más de una prenda. Ya eso lo vimos en la sesión anterior, cuando tradujimos kudu como prenda, ¿ya? Pero si quisieran por alguna razón especificar que hay más de una prenda, o mejor dicho, tres o más prendas, tenemos que usar el pluralizante ika. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Kudu ika, ¿ya? Ojo con este concepto inanimado. Finalmente, llegamos al último pronombre que vamos a ver si se refuerza o no, ¿ya? El pronombre de tercera persona plural, que hace referencia a ellos todos o ellas todas, ¿cierto? Wij engen. Wij engen tiene un pronombre posesivo que ya está reforzado, porque tiene esta palabra engen. Entonces, ñi engen ya viene reforzado. No hay que reforzarlo, porque ya no hay duda, ¿cierto? Y la palabra engen ya es un refuerzo per se. Veamos aquí qué comentario nos dicen. Una consulta que me surge con IECA, esta pregunta es súper interesante. Lo que pasa es que la buen Fran nos pregunta si es que se tiene que ver con Kiriyuka. ¿Han escuchado esa palabra alguna vez o no? ¿Hay alguien que conoce Kiriyuka? Peñi Antolemo, no sé si tiene alguna referencia de Kiriyuka. Tal cual así. Y Acá dicen que es un juego que se jugaba con piedra. cuando yo estaba allá. Mm. Ya, aquí yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas. No, no había escuchado nunca que fuera un juego, Kiriyuka, ya, y creo que este Claro. tema lo hemos conversado en algún lugar. Eh, Hay mucha gente que plantea que esta palabra eh, es una palabra aymara, que está en la quinta región Puchuncaví, y cuando uno revisa los mapas más antiguos de ese territorio, podemos encontrar otra versión de este nombre escrito de otra manera, ¿ya? Y a mí me gusta más esa explicación, porque cuando he revisado mapas antiguos, por ejemplo, el mapa que hizo para el primer centenario del Estado de Chile, Rizo Patrón, para quienes lo hayan escuchado alguna vez, aparece con un nombre levemente distinto. Aparece así, Killiruka. Entonces, yo no sé si la palabra Killiruka es era muy difícil de pronunciar para la gente que ya hablaba castellano, que terminó convirtiéndose en Kirilluca. Pero
para mí es más lógico que signifique que sea esta palabra. Ya. Ninguna de las dos opciones, ya sea la moderna Kirilluka o Kiliruka, tienen que ver con Yka, ¿ya? Porque la pronunciación es diferente y además se escribe diferente también, ¿ya? Eh, si es que seguimos indagando, por ejemplo, en esta nueva hipótesis que sacamos de la palabra que está registrada más antigua, esto sí se puede traducir en la variante picunche, ¿ya? De hecho, ruca ya lo conocen, esta palabra, ruca, que significa casa, edificación, y kili, ¿sabe alguien qué significa kili? ¿Ha escuchado esta palabra alguna vez? ¿No? ¿Nadie parece? Ya. Anzuelo. Entonces, si es que tuviésemos esta forma, la confirmásemos, ¿ya? De que antiguamente de manera efectiva se llamaba Kiliruka, dice anzuelo y ruca, es como la casa del anzuelo, ¿cierto? Habrá sido un lugar que tiene que ver con los anzuelos. Y aquí también plantean otra hipótesis que podría venir de Kelly, que es una forma de decir rojizo, rojo, rojizo, ¿cierto? No tan intenso, pero hay que seguir investigando. Ya quien sea de la quinta región y tenga más información, podría hacer ese trabajo también. Ya lo interesante es que aparece de dos formas al menos. Y claro, para hacer un estudio de la toponimia, tenemos que, aparte de estudiar la lengua, tenemos que estudiar la historia del lugar y cómo ha ido cambiando. Ustedes saben que en Picunmapu y en realidad en todas las zonas del continente americano, podríamos decir, después de la colonización europea, muchos de los nombres se perdieron o bien fueron cambiados a la fonología de las lenguas europeas. Entonces eso lo encontramos mucho acá en el territorio picunche. Y por esa razón tenemos este problema. Kili, que disculpe que se escribe así. Ah, disculpen. Ya. Esta palabra, Kili, si es que la analizamos y la tratamos de picunchizar, puede ser así, Kili, que significa anzuelo, y la otra hipótesis, que es Kelly, aunque esa E, ahí tengo mis dudas, pero puede ser también, que es rojizo. Y eso es la variante picunche. Ah, claro, y por qué acá es interesante porque también se da eh, que hay una toponimia muy cercana, muy cerca de ahí, que es Kilimarí, ¿ya? Que también tiene sus problemas de reinterpretación, pero que por sus palabras que la componen, sabemos, entendemos que tiene que ver con la lengua mapuche, picunche. Yamay, ñempuche. Sigamos ahora con los pronombres. Y acá quiero plantearles la siguiente, el siguiente planteamiento. Lo que hemos hecho hasta ahora es entregar información adicional. Eso es lo que llamamos los refuerzos. Cuando reforzamos un pronombre para que quede más claro a quién pertenece, ¿cierto? Y tenemos el caso icónico de este pronombre ñi, pero ¿qué pasa si es que en el contexto hay demasiada información? Hay información que es más que suficiente. Es decir, tenemos un exceso de información y queremos decir algo más rápido o de forma más resumida. Y aquí vamos a ver que este pronombre posesivo, ñi en u, que proviene de vei en u, puede resumirse cuando hay exceso de información. Entonces, vamos a ver cuál es el contexto, ¿ya? A la izquierda está el contexto.
Y dice lo siguiente, Millaray, Manquecay, Mallewingu, Vocalemu Mo. ¿Se atreven ustedes a interpretar o traducir lo que dice en ese extracto? Millaray, Manquecay, Mallewingu, Vocalemu Mo. ¿Qué estará diciendo ese contexto? A ver. ¿Che? Llama a Amy, la Mallorca. Ay, Mary, Mary Carroy. Puede ser que tal vez diga Millaray y Manque están o viven en Bucalemo y después Correcto. dice que la casa de ellos dos tiene y no sé qué significa, Olnin, no sé. Ya. Bueno, ahí la Lamuen, correcto, dice Millaray y Manque, son dos nombres, Pigunche, viven, en este caso vamos a tomarlo con el significado de viven, en Bucalemo. Ese es el nombre picunche de el pueblo de Bucalemo, o Bucalemo, como le decían antes, así se escribe, Bucalemo, ¿ya? Buca significa grande, Bucalemo, en contraposición con Pichilemo, ¿cierto? Ya. Y lemo significa bosque. Ya. Y este es el contexto que estamos dando y dice, el contexto nos indica en todo momento la dualidad, porque Millaray más Manque son dos. Y cuando uno ve el verbo conjugado, Mollewinu, indica que son dos, porque está conjugado en la forma dual. ¿Ya? La Buena Evelyn sí, pero Bucalemo se escribe. Ah, sí, sí, pues, están en Bucalemo o viven en Bucalemo. Sí, ahora entiendo la pregunta, sí. Viven en Bucalemo. ¿Ya? Es que el verbo vivir y el verbo estar son un poquito ambiguos en la lengua mapuche. Y acá nos entregan una información adicional a la derecha y dice: Nirukangu, Niei, Quiñe, Ulñiñ. Nirukangu, Niei, Quiñe, Ulñiñ. Entonces, nos queda claro lo que está enmarcado en el cuadradito, ¿cierto? Nirukenu es el posesivo, ¿cierto? De ellos dos que estamos hablando ahora, Millaray y Manque. ¿Ya? Ahora nos falta determinar qué es lo que es un Ulñiñ. De acuerdo a la foto, ¿qué podría ser un Ulñiñ? Me parece que me equivoqué acá porque faltó una N. Ops. Yo estaba pronunciando, pero no lo estaba eh, escribiendo. Lo voy a corregir inmediatamente mientras ustedes me dicen si es que identifican el significado de Ulni. Creo que ahí quedó. Ya, ahí está mejor. ¿Qué será Ulni? Lo puede interpretar directamente desde la imagen. Nirukenu nie kiñe Ulniñ. La ruca de ellos dos tiene kiñe Ulniñ. Chemcam, ¿qué es? Correcto, la buen Sarai. Puerta. Ulniñ. Esa es la palabra que usamos para decir puerta, ¿ya? Su ruca tiene una puerta, ¿ya? Entonces, como ven, la información que nos importa ahora es que la ruca tiene una puerta, la ruca de ellos dos. Pero el contexto anterior nos dice con mucha énfasis que son ellos dos, Wei en U. En este caso, cuando ya es muy obvio
vamos a hacer la siguiente simplificación. Así se simplifica el pronombre posesivo ni en u. Se convierte solamente en ñi. Entonces, aquí el contexto nos permite hacer eso, porque hay demasiada información. Así que diremos, millaray, mankekai, mullewingu, vkalemumo, ni ruka, niei, quiñe, ulnin. Ahí también me faltó corregir, voy a corregir al tiro. Quiñe, ulnin. Y ahí está. Se simplifica. ¿Ya? Me pregunto si es que la explicación ha quedado clara o si tienen también alguna duda al respecto. De hecho, la gente tiende a usar en este caso más la forma simplificada, porque cuando uno está hablando, el contexto nos da toda esa información. Por eso hay que tener mucho oído, bien, la oreja así bien atenta de qué es lo que se dice antes de decir un pronombre o el contexto entero. ¿Ya? Veamos el siguiente caso para el pronombre ni en an. ¿Ya? Entonces aquí tenemos a la izquierda el contexto y a la derecha lo que nos interesa analizar. Lelven puche ngeingen. Lelven puche ngeingen. Y después la información que estamos analizando, ni quedado en u. Ah, disculpen aquí. Otra vez me equivoqué. Vamos a corregirlo otra vez. Disculpen, ahora sí lo vamos a hacer plural. Ahí sí. Ni quedado en an. Malewi lelven mo. Lelven puche ngeingen. Ni kdaw engan myewi lelvenmo. A ver, ¿quién se atreve a dar una interpretación de ambas oraciones? Primero que la pronuncie y luego que nos dé su interpretación. A ver, amuyeupe. Ah, y el piña ahí también. Otro. Esto me pasó por hacer el famoso copy-paste. ¿Ya? Ahí. Muchas gracias, Peñi, por la corrección adicional. Ahí está. Ahora sí. Contexto plural. Vei engan. Ahí está. Ya hemos corregido las diapositivas. Lelven puchen engan, ni kdao engan, muye wi lelven mo. A ver, a la Muen Marcia puede ser. Que está ahí mirando. Hola, la Muen Saraí, si es que puede pronunciar, por favor. Ya, pues, ¿qué pasa? Ustedes tienen que pronunciar también, no les dé vergüenza, ¿ya? Hagamos este trabajo para que podamos aprender, ¿ya? Es importante también que pronunciemos, ¿ya? Entonces, la Muen Saraí, no sé si puede usted pronunciar ahora que está dando ahí el significado. Ya, como nadie quiere pronunciar, ¿fue posible? Que no podía activar el micrófono. Ah, ya, ya, me dio un poema. A ver, amo Yupe, dile. Lelbun puche nyengun. Yamai.
Y la otra oración, a ver. Nikdai Engun, Muyewi Lilbumbo. Ya, Cthulhu Lamuén, ya, bien. ¿Usted cómo interpreta estas dos oraciones? A ver. Hay gente en el campo. eh, su trabajo. No. Es que estoy en la duda si es ellos están trabajando en el campo. No, su trabajo está en el campo. Ya, correcta la última interpretación, Lamuén. Nikdau engan, Muyewi Lelvenmo. Ya, el trabajo de ellos, ya, está en el campo. Ya, pero la primera oración, que es la que nos da el contexto, dice Lelven puche ñengan. ¿Ya? Cuando vemos una oración de este tipo, nos referimos a que Lelven funciona como un adjetivo. ¿Ya? Lelven significa campo, pero si yo digo Lelven puche, digo campesinos o campesinas. Cuando Lelven antecede a un sustantivo como che, ¿ya? Así como, por ejemplo, decimos picún che, gente nortina, o picún puché, ¿cierto? Personas nortinas. Lelven puché significa personas del campo, o lo podemos interpretar como campesinos o campesinas, ¿ya? Entonces, Lelven puché, ñengan, son personas campesinas. Por lo tanto, Nikdau engan, Melewi, Lelvenmo. Su trabajo está en el campo, ¿ya? Y de la misma forma, como estamos diciendo acá, que el contexto, el buen puche, nos indica acá en rojo que estamos haciendo referencia a algo plural, podemos resumir, en el caso de la derecha, el pronombre posesivo. Basta con decir Nikdau, Melewi, Lelvenmo, ¿ya? Porque tenemos acá la palabra pu y la conjugación ñengan, ¿ya? Eso era lo que teníamos que ver hoy día en tema de contenidos, ¿ya? Entonces, antes de que hagamos ejercicios, lo que vamos a hacer ahora es ver si es que tienen alguna duda, algún comentario. ¿Cómo se les hizo esta última parte de los contenidos? ¿Fácil? ¿Difícil? Eh, ¿Tienen alguna otra pregunta también? Quedo atento. Ya, aquí el Peñi Manuel dice, "Kdaun el ají". No, no es difícil. Ya, no es difícil que te lo Peñi. Aquí la Yerka nos dice que es fácil de entender, pero que puede ser desafiante aplicarlo. Ya, a través de la práctica vamos a poder desarrollar esa capacidad, ¿cierto?, de aplicarlo y entenderlo. Ya. Aquí la Lamuen Fran nos dice, mi conexión está un poco intermitente, aviso por si me desconecto ya, pero cree que es un desafío aplicarlo. ¿Ya? Yo los y las invito a que sigamos ejercitando para que, haciendo las tareas, ya que están en el manual, para que logren ese conocimiento, ¿ya? Y esa habilidad o esa destreza de aplicarlo. Al principio suena desafiante, pero después se van a ir dando cuenta que van a hacerlo de manera natural, sin ni siquiera pensarlo. ¿Ya? Ah, ya, Bemniey la Muen. Ya, acá la Muen. Yani nos dice que está enfermita. Ya. Va a tener que repasar la clase. Ya, entonces, vamos a hacer algunos ejercicios. Acá está, disculpen, la tablita. Esto lo vemos en la página 30 y 31. Nos hemos demorado 2 sesiones en hablar de la página 30 y 31. Y aquí está la tabla resumen de todo lo que corresponde a los pronombres personales. ¿Ya?
tenemos aquí, o sea, los pronombres posesivos y personales. Aquí tenemos el pronombre personal. Este es un contenido ya muy antiguo, lo hemos visto hace varias sesiones atrás. Acá tenemos los pronombres posesivos que enseñamos en la sesión anterior. Luego tenemos esta forma reforzada 1, que le llamamos en esta sesión. La forma reforzada 1 tiene el pronombre personal al inicio. La forma reforzada 2 tiene el pronombre personal después de la posesión. Y aquí tenemos también estas dos formas que llamamos simplificadas. ¿Ya? Practiquemos. Ahora esto lo pueden ver en su libro en la página 30 y la página 31. Practiquemos ahora en este ratito que nos queda para que veamos cómo se aplican estos contenidos, ¿cierto? En el día a día. ¿Ya? No sé cuáles de estos ejercicios vimos en la sesión anterior, me parece que ninguno, ¿ya? Que son los de este CDAW, ¿ya? Que está en la página 31. Y este es el CDAW 12, ¿ya? Página 31, para quienes tengan ahí en sus manos el manual, ¿ya? Y aquí tenemos una oración. Me gustaría ver quién puede ser voluntario o voluntaria, primero para pronunciar y luego para dar una interpretación de lo que estamos pronunciando, ¿ya? Y también entre ustedes se pueden ayudar para que esto sea más comprendido, ¿ya? Entonces, atento, que quedo de voluntarios o voluntarias. A ver, para este primer ejercicio. Ejercicio 2. Ya, Mari, la buena Marcia. Marina, Ya, a ver. mi pronunciación. Inchi Niruka Pichi. Eini Niruka Bukchai. Uchai. Ya, Cthulhu, la mueven súper bien, súper bien. Ya, bien la pronunciación. Ya. Ahora, ¿cómo Dice, interpretaría? Ya, ¿cómo yo tengo una interpretaría? ruca pequeña, tú tienes una casa grande. Yo tengo, perdón, de nuevo. Yo tengo una casa pequeña, tú tienes una casa grande. Era fácil. En términos prácticos, lo que dice puede equivaler, ya, pero en ninguna parte de la oración dice tener, ¿cierto? Se entiende como que en el primer caso yo tengo una casa pequeña y Entonces, mi casa pequeña, tu casa grande. ya. Su, Vamos a analizarlo ya, bien, bien la buen. Ya, entonces veamos aquí para que lo analicemos. Mañun poem y la buen. ¿Ya? Entonces, a ver qué dicen acá. Ya, acá tenemos la primera posesión. Incheñiruka. Ya está con esta forma reforzada que habíamos dicho. Incheñiruka, que no tiene ninguna duda. ¿Ya? Incheñiruka, mi casa. ¿Ya? Y acá tenemos una palabra que es un verbo conjugado. Y es el verbo terminado en la letra I, pichín. Si yo digo hinché pichín, yo soy chico. Eimi pichimi, tú eres chico. Hinché ruca pichí, mi casa es chica. Es el verbo ser chico. Hinché ruca pichí. ¿Ya? Ojo ahí con la letra I que indica que es una conjugación. Ahora, tenemos aquí la siguiente posesión. Eimi miruka es una forma reforzada, ¿cierto? Tu casa, ¿ya?
Y aquí aparece un verbo conjugado, el verbo vechan. El verbo vechan es el verbo, como aparece ahí en la... Me parece que eso está en la tabla del mismo ejercicio, en la tabla anterior. Es el verbo ser grande. Y también podríamos extenderlo a significar ser viejo. Pero en este contexto no hace referencia a ser viejo, porque el contexto nos está diciendo que tiene que ver con el tamaño. Entonces, si yo digo inche wechan, yo soy grande, Amy wechaimi, tú eres grande, Vei wechai, en este caso Amy miruka, wechai, tu casa es grande. Ya, entonces ahí tenemos la traducción de este primer ejercicio, ¿ya? Entonces, bueno, como decíamos recién, si es que yo digo mi casa es grande y tu casa es, o sea, mi casa es chica y tu casa es grande, o podríamos decir, yo tengo una casa chica, tú tienes una casa grande, está dentro del mismo campo semántico, es decir, está dentro de la misma significado. Pero para ser más precisos y precisas, lo vamos a traducir de la mejor manera o la interpretación mejor que le podemos dar. Entonces, Incheñi Ruka Pichi, mi casa es chica, e Mimi Ruka Vechai, tu casa es grande. ¿Ya? Me pregunto si es que ha quedado alguna duda de lo que hemos visto en este primer ejemplo. Ujú. Ya, que tú lo la en Yerka. Ya, dice que no. Ya veamos el siguiente ejemplo. No se desanimen, ya, así con esto vamos a ir aprendiendo. Estos son dos ejemplos que aparecen en los ejercicios. El 3, que es una pregunta, y el 4, que es la respuesta a esa pregunta. Por lo tanto, los puse en la misma diapositiva, ¿ya? Veamos si alguien se atreve a pronunciarlo y después a darnos la interpretación de de estos dos ejercicios, el tercero y el cuarto, ¿ya? Estamos en Fran, ¿ya? Amoyeupe. Mari nâng puche Muy mal. dạ theo mlewi mình mapu ¿Ya? ¿Y la cuarta? ma momolewi in mapu Ya, vamos solamente a hacer una pequeña corrección, ¿ya? Y es esta palabra, pero el resto podríamos decir que está súper bien, la buen Fran, ¿ya? Es me, ¿se acuerda que esta U con putito es me, lie, lie, no es le, es lie, me lie, ui, me lie, ui. A ver si lo puede pronunciar ahora nuevamente dentro del ejercicio de la buen Fran. theo mlewi mình mapu Ya, Cthulhu, ya. ¿Y la cuarta? ma mo mlewi in mapu. Ya, Cthulhu Lawen, ya, bien, súper bien. Ya, veamos ahora qué interpretación le da usted a la tercera y luego a la cuarta. Creo que la primera, perdón, la tercera creo que es ¿dónde está tu tierra? Y ya, ahí, Chemkam Man. ¿A qué hace referencia Man? Es el vuestra, eso. ¿Dónde está vuestra tierra? Ya, bien, la buena. Entonces vamos a hacer primero acá, antes de pasar al siguiente, la traducción uno es a uno, para que vean cómo se hace esto. Cheu en Picunche y en todas las variantes de la lengua mapuche vamos a decir, significa dónde. ¿Dónde? Ya. Melewi está, y acá tenemos lo que estamos analizando en esta sesión, los pronombres posesivos, man, mapu,
vuestra tierra o la tierra de ustedes, ¿cierto? Vamos a poner en este caso la tierra de ustedes. ¿Cierto? Y es un ustedes plural. Ya, que tú lo llamamos en Fran. Ahora, vamos a ver si es que puede interpretar el cuarto ejercicio que vendría a ser la respuesta. No sé si está bien, pero sería como, creo que es, aquí está nuestra tierra. Que tú lo llamamos súper bien. ¿Ya? Aquí vamos a ver una cosa que es una interacción también, ¿ya? Y primero, felicitarle a la mujer que tuve Mimi, lo hizo muy bien. Mamo es algo súper interesante que se ocurre solamente en Picunche, ¿ya? Significa acá o aquí, en este lugar, ¿ya? Mullewi o Mullewi está nuestra tierra. ¿Y por qué es importante esta interacción? Porque si yo pregunto algo de ustedes, Manmapu, ustedes responden Iñmapu, nuestra tierra. Ojo con eso. Si yo les pregunto, ¿cómo están? Por ejemplo, si le pregunto a ti, ¿cómo está tu mamá? Uno responde mi mamá, ¿cierto? No responde tu mamá. Entonces, a veces la gente se confunde porque tiene que hacer ese cambio de pronombre en la respuesta. En este caso lo hizo súper bien ahí la Lamuán. Che Muyewi Man Mapu, ¿dónde está la tierra de ustedes? Mamu, en este lugar, aquí, Muyewi In Mapu, está nuestra tierra. ¿Ya? Me pregunto si es que ha quedado claro este ejemplo y si es que les queda alguna duda al respecto. ¿Sí? La Lamuán que dice que Cthulhu. Ya, Cthulhu, bien, súper bien. Pasemos a otro ejercicio. Ya. Veamos si alguien lo puede hacer. Primero pronunciando y luego interpretando. La buen Evelyn, Mary Mary. O no sé quién va a decir. La buen Camila, la buen Evelyn, Mary Mary. Sí, Camila, estamos juntas aquí. Ya, Mary Mary Pugilcha. Mai. Toleo, Ya, May la buen. Cheo, Muyewimi, Chao, Rukamo, Muyewi, Rukamo, Muyewi. Ya, May la buen. Cthulhu. Entonces está preguntando probablemente dónde está tu papá y él responde, él está en la ruca, en la casa. Cthulhu, buen. Sí, bien. Ya. Sí lo voy a hacer solamente una corrección prosódica, se diría. Ya. Es que cuando estas son dos palabras. Ah, ¿Ya? ya. No es, ¿Cierto? no es como Walmap, o sea, en Raggy Map. Lo que pasa, no, sí es igual, pero lo que pasa es que, ojo, ya veamos lo siguiente, que esto puede ser algo que genere confusión. Voy a aprovechar de hacer este ejemplo, ¿ya? Acá dice, Cheu, Muyewi. ¿dónde? ¿Cierto? Ujú. Mollewi o Mollewi está, y otra palabra, mi, tu, chao, papá,
Ya. Entonces, de acuerdo a cómo yo le escuché, la muen, usted pronunció Cheu Mollewini, como si estos dos fuesen una única palabra. Y si uno dice Cheu Mollewini, chao, tiene otro significado, ¿cierto? Porque Mollewini significa estás. Si uno dice Cheu Mollewini, chao, ¿dónde estás, papá? ¿Ven la diferencia? A Cheu Mollewi, mi chao. ¿Se habían dado cuenta de eso, no? Entonces ahí, pero todo bien, la muen solamente una, porque se demoró muy poquito en decir Mollewi y mi, ¿ya? Entonces, nos vamos a quedar con lo que vemos arriba, ¿ya? Cheu Mollewi, mi chao. ¿Dónde está tu papá? Rukamo Mollewi. Está en la casa, ¿cierto? Y claro, aquí no necesitamos decir mi papá está en la casa. No vamos a decir ni chao rucamomo yewi, porque el contexto nos permite indicar que es el papá mío el que yo estoy haciendo referencia en la respuesta. ¿Ya? Mollewi. ¿Quién? Ni chao, el papá mío. ¿Cierto? Y creo que vamos a hacer el último ejercicio ahora para dar por finalizada esta sesión y así quedan con hartas tareas ya hechas, o sea, harto de los ejercicios hechos de esta tarea para que sigan practicando. Ya, esta oración tiene dos posesivos en la oración. A ver si es que hay alguien que primero lo quiere pronunciar y luego lo quiere traducir. Y yo puse en este cuadrito la oración en varios segmentos para que no se pierdan. Peña y Manet, a ver. Ah, Peña, disculpe, Peña, no se le escucha nada, absolutamente nada, suena muy terrible, pero pucha, no ha podido solucionar el problema del audio. Ya, em, ya, Nakun, pero veamos si hay alguien que pueda hacerlo también pronunciando. Veamos si hay alguien más que se ofrece. A ver, también acá está el Peñi. Ah, sí, el Peñi Mm. estaba diciéndonos una observación que tiene, y claro, es que dulce en picunche, ya, ojo, ya les voy a hacer la corrección que dice acá el Peñi Manet, que él me dice que ct es bueno y coch es dulce, sí, pero coch es dulce en la Araucanía, porque dulce en picunche se dice rlu, rlu, ese es dulce para Picunmapu, rlu, ¿ya? No es coch. Ahora, yo no sé si están relacionadas lo que me dice usted, Peñi, pero posiblemente sí. Pero rlu es la palabra que usamos para dulce. Ya, Mai. Entonces, la última persona que quiere hacer este ejercicio y de ahí nos vamos para la casa. Ya, para la ruca. A ver. ¿Puedo intentarlo? Ya, Mai, Peñi, mañana poemi, amo yeupe. Dele. Inchin, inchao, inmapu, moyewi. Bien, Peñi. Buena pronunciación. Que tú, ya, que tú y Mai. A ver, denos una interpretación. Mi papá está en esta tierra, podría Ya, ser. vamos a traducirlo de nuevo. Inchin, in, chao. ¿Cómo traduce inchin, in, chao? Am, eh, mi, por la parte de esa, mi papá Acuérdese que mi se sería así. dice inche, ni chao. Inche. Ah, sí, perdón. Ya, Nuestro, ahora, nuestro padre, ya, nuestro nuestro padre, ahí padre. sí. Ya ahí sí estamos mejor. Iñmapumo,
está en... Mo yo lo traduje como en, porque está ahí en esa... está en esta tierra. Iñimapu, ¿qué es lo que es Iñimapu? Iñim. Ay, me perdí. Ya, pues, Peña, Ah, acuérdese, no sí, sé, nuestro. ya, nuestro, ya, entonces si yo digo Nuestro. Iñimapu mo, Nuestro se podría decir como nuestra también, nuestra tierra. en nuestra Nuestra. tierra, ¿cierto? Sí, en nuestra tierra. Ahí está. Ahí sí, Cthulhu Peñi, ya, Inchin Inchao, Iñimapu mo, Moyewi. Nuestro padre Nuestro Padre está en está nuestra. en nuestra tierra. Como ven ahí se usan dos posesivos, uno para indicar el sujeto de la oración, Inchin Inchao, nuestro padre, Iñimapu mo, en nuestra tierra, Moyewi. ¿Ya? Ahí está. Y eso es lo que alcanzamos a ver el día de hoy. No sé si el Peña Turismo puede tener la grabación y quedo ahí atento, quedamos atentos y atentas a las dudas o consultas que tengan de este tema.